Para fines de este curso hablaremos de los receptores tirosinas quinasas, las RTK por sus siglas en inglés, receptores de insulina PIP3 y GSK3. Principalmente nos enfocaremos en la ruta fosfatidilinositol 3 quinasa. Como se ha dado cuenta, la insulina no solo se limita a tener niveles de glucemia normales, sino que a partir de la unión ligando-receptor de la insulina se desencadena una serie de rutas metabólicas. Además de la MAP, ya conocida anteriormente, tenemos la PIP3K, la cual es importante en esta clase. La fosfatidilinositol se encuentra en la membrana lipídica. Este tiene un anillo de 6 carbonos llamado inositol. Los carbonos que estos pueden ser fosforilados por las quinasas de fosfoinosítido son el carbono 3, 4 y 5. La pi pasa a PIP gracias a la 4 quinasa de fosfatidilinositol, pi4K. La PIP pasa a la PIP2 gracias a la 5 quinasa de 4 quinasas fosfatidilinositol, la PIP5K. La PIP2 pasa a la PIP3 gracias a la 3 quinasa de la fosfatidilinositol, PIP3K. Este es un gran punto de regulación en la ruta. La PIP3K tiene dos subunidades, una catalítica y otra reguladora. La unidad catalítica va a sufrir un cambio de conformación por cuando son los dominios SH2 fosforilados de la P85. Esto es estimulado por la tirosina quinasa. Esta tirosina quinasa va a fosforilar el sustrato de receptor de insulina y este sustrato de receptor de insulina fosforilará los dominios SH2, lo cual prácticamente a grosso modo va a venir y va a cambiar la PIP2 a PIP3. Ya obtenido el PIP3, el grupo de cabeza de este sobresale en el lado citosólico de la membrana plasmática, proporcionando un sitio de unión de proteínas de señalización con dominios pH, como lo son las quinasas de serina y treonina, la PKB y la PDK1. La PIP3 recluta a la PKB y a la PDK unión a la PIP3. Esta PDK1 activa la PKB o AKT por fosforilación del cemento de tirosina, activándola parcialmente, por lo que se necesita prácticamente de una activación completa de la PKB para que éste siga la ruta. Esto sería la fosforilación de un cemento de serina. Esta activación completa depende de otra quinasa llamada PDK2. La doble fosforilación de la PKB produce que ésta se desprenda de la membrana y pueda venir y actuar con otros sustratos de la célula. Entonces tenemos que la PIP3 desempeña un doble papel: reclutar la PKB y la PDK1 y a la vez activar la PDK1. La GSK3 es un sustrato que puede actuar con la PKB. La PKB la fosforila y la inactiva. Esta inactiva permite que la fosforiproteína fosfatasa 1 desfosforile la glucogenosintasa, convirtiéndola en su forma activa. Así la insulina estimula la síntesis del glucógeno. ¿Cómo es que la GSK3 desactiva la glucogenosintasa? Primeramente, tenemos que tomar en cuenta que la GSK3 tiene dos sitios, uno cebador y uno sitio activo. El sitio activo, señalado en celeste, es el que se necesitará de 3 moléculas de ATP con la intención de donar un grupo fosfato para fosforilar cada 4 residuos de serina a nuestro sustrato, a la glucogenosintasa. Ahora bien, ¿cómo es la activación de la glucogenosintasa? Esta se da mediante la inactivación de la GSK3. Esta inactivación se da por una fosforilación en el residuo de serina cerca de su extremo amino, mediante la PKB, dejando el sitio activo inaccesible a otra proteína sustrato.
Para que ésta vuelva a ser activada, debe ser desfosforilada por la PP1. Otro mecanismo donde la PKB interviene de forma directa es en el transporte de la glucosa. La PKB promueve el movimiento de los transportadores de glucosa GLUT4 desde las vesículas internas a la membrana plasmática. El aumento de estos transportadores promueve un aumento en la captación de glucosa. Estudios actuales demuestran que el sustrato involucrado en la translocación de la GLUT en la membrana plasmática está la AS160. Esta AS160, fosforilada por la PKB, es inhibida. Esta inhibida prácticamente participa en la regulación positiva de la activación de las proteínas G. Existen fosfatasas específicas de la PIP3, parte de la regulación de la ruta. Estas PTEN y SHIP2. Estos eliminan el grupo fosforilo del carbono 3 y 5 respectivamente, convirtiéndolo el PIP3 a PIP2. ¿Cómo es que sucede esto? En sí, lo que va a provocar a grosso modo es que el movimiento de la GLUT4 se va a inactivar y la glucoge, o sea, prácticamente ya no se va a dar el movimiento de la GLUT4 hacia la membrana plasmática y se inactiva la glucogenosintasa. Entre las consecuencias por defectos en la ruta está en que, digamos, si hay un defecto en la PTEN, esta en sí es una proteína que se expresa cuando existen señalizaciones de daño celular e inhibe el proceso de inactivación del gen supresor del tumor P53 vía PKB, ya que la PKB fosforila y activa la MDM2, una proteína que regula negativamente a P53. Ahora bien, la sobreexpresión de la SHIP2 inhibe el transporte de glucosa inducida por insulina. Unas consecuencias en los defectos de esta vía sería que fuera una pérdida de la función de la PT. Lo que habíamos mencionado de la PEPTEN en su defecto permite que una célula aún en malas condiciones resista la apoptosis, sobreviva y prolifere, contribuyendo a la inestabilidad cromosómica y por ende se ve afectada la vía supresora de la carcinogénesis. Otra consecuencia en esta vía puede ser diabetes mellitus 2, la cual se debe a defectos de señalización de la insulina. Los elevados niveles de insulina estimulan demasiado las células diana del hígado, lo cual se le conoce como resistencia a la insulina. Estas son de células que dejan de responder a la presencia de insulina. Esto respaldado por experimentos genéticos en ratones que muestran que las mutaciones en los genes de este receptor de la insulina tornan a las células incapaces de reaccionar a la insulina. También en la interrupción de la vía se da una interrupción al movimiento de la GLUT4 que conlleva la disminución de la captación de la glucosa. La concentración alta de glucosa sanguínea estimula la secreción adicional de insulina en el páncreas, mientras que el cuerpo intenta aumentar la captación de glucosa en tejidos periféricos. Esta resistencia periférica a insulina y mayor secreción de esta conlleva una destrucción de las células beta del páncreas, lo que causaría una diabetes mellitus tipo 1. Muchas gracias por su atención y los autores de este video han sido Crista García Ponce, María José Juárez Marina, Flor Galvez Morán, Eduardo Corzo de León, expositora Crista García Ponce. Gracias.